Muy bien, buenos días. Muy agradecido de estar aquí presentes en este seminario de la Universidad en coordinación con los programas de maestría de la Escuela de Agrarios y el doctorado de Ciencias Sociales hemos diseñado para ustedes. La primera presentación es una presentación que va a romper un poco el esquema tradicional de lo que se pretende en un tipo de seminario como el que se tiene aquí a continuación. No se va a preguntar cuánta gente está desempleada, ni cuál es la acción del Estado, ni qué acciones coyunturales se debe tomar para bajar ese índice o esa cifra. Vamos a preguntarnos si las preguntas son correctas. Vamos a preguntarnos si realmente la intervención estatal es la dirección que tiene en consideración las demandas ciudadanas, la participación particular de sus denuncias. Nos vamos a preguntar si esas preguntas realmente son las fundamentales y las que son proyección para un análisis más intensivo que posteriormente en otras presentaciones que se llevarán a cabo en este mismo seminario. Para esto tenemos, y para mí es un honor presentar a un académico sevillano, José Antonio Medina Sánchez. José Antonio Medina Sánchez es doctor en psicología, es profesor titular de la Universidad de Sevilla desde el año 97. Actualmente es el vicerrector del profesorado de la Universidad Pablo Belavide. Ha sido director del doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en intervención social. Tiene un currículum extenso de publicaciones, artículos, capítulos de libros, tesis dirigidas. Es una persona de una gran calidad humana y una gran cualidad y extensión universitaria en temas de producción académica. Realmente esperemos aprovecharlo al máximo. Pienso que la dinámica puede ser una presentación, José, de 30, 40 minutos. La verdad es que el tiempo aquí no importa. Nos vamos a desembarazar de ese límite porque es una de las problemáticas justamente de este tipo de negamiento de alarma social. Y después unas 3 o 4 preguntas para que José finalmente haga un cierre, ¿no? Entendida la dinámica, le cedo el micrófono y muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Para mí es un auténtico placer estar con ustedes. Me consta que han hecho un esfuerzo importante para que yo pueda asistir a este seminario, así que espero no decepcionarles. Leía cuál es el enfoque del seminario y así en un primer golpe de vista la sensación que uno tiene que decir, bueno, yo qué hago aquí, cuál es la aportación, y una primera parte voy a tratar de encajar lo que es mi intervención en la lógica del seminario y en lo que yo conozco en la lógica de la maestría. Cuando uno, desde el Estado, desde las distintas instituciones, se desarrollan distintos planes estratégicos, planes de intervención, al final eso siempre tiene que acabar y tiene que aterrizar en la intervención en una comunidad concreta, en un lugar concreto, tratando de resolver unos problemas concretos, que más allá de la planificación a nivel general es necesario, tiene que ser implementado en un momento dado, en una comunidad dada, con unas estrategias determinadas. Yo de planificación sé poco, pero sí sé más sobre cómo se produce ese aterrizaje de las grandes líneas de planificación, de los grandes proyectos estratégicos en las comunidades, en los grupos concretos y particulares. Muchas veces, y esa es mi percepción, y que por supuesto pongo a su consideración y juicio, excelentes planes de corte general, excelentes diseños estratégicos fracasan justo en el punto en el que tienen que aterrizar en las comunidades concretas y particulares. ¿Por qué? Porque muchas veces no hemos sabido tener en consideración cuáles son las necesidades a la hora de implementar estos planes en esas comunidades. Mi reflexión va a ir, por tanto, en ese sentido. Es decir, voy a reflexionar en torno a la intervención social, esto es, una vez que yo sé dónde quiero ir, que tengo la ruta, ¿cómo consigo involucrar a la población en ese proyecto que ha sido diseñado en base normalmente a indicadores de carácter macroeconómico o de indicadores de carácter macrosocial? Para hacerlo, voy a seguir una hoja de ruta que es muy sencilla. Voy a hacer primero una autocrítica en el sentido de que cuando nosotros hablamos de intervención social muchas veces hemos cometido importantes errores
a la hora de llegar y aterrizar esos casos concretos. Voy a tratar de explicarles cuáles son esos errores, dónde está el origen de esos errores y voy a procurar darles un enfoque alternativo que es el que me va a llevar al subtítulo, a la intervención participativa. Es decir, cómo en lo que sabemos desde el ámbito del micro de la intervención social, en qué sentido podemos aportar algo para tratar que la implementación de esos grandes programas en comunidades concretas y particulares pueda ser algo más exitoso, si no completamente exitoso. Cuando nosotros en intervención social trabajamos, la primera idea que uno tiene en mente es, bueno, hay una serie de necesidades. Las personas, los individuos, las comunidades tienen unas necesidades y nosotros tenemos que desarrollar una actuación para tratar de suplir esas necesidades. Hay un modelo que es el modelo más clásico a la hora de entender las necesidades humanas, que es una pirámide, se llama la pirámide de las necesidades y motivación de Abraham Maslow, que viene a decir, bueno, vamos a ver, si nosotros queremos entender qué es lo que motiva a los individuos, qué es lo que les va a permitir engancharse en una determinada actividad que a su vez debe estar vinculada en un plan que está articulada, que ha sido planificada y diseñada estratégicamente, pues se van a enganchar si esa actividad les va a permitir satisfacer una serie de necesidades. Y esta pirámide recoge en cierta medida esa idea. Es decir, primero, las personas se van a movilizar para intentar resolver y cubrir una serie de necesidades de carácter básico, de carácter, digamos, de fisiológico. Es decir, bueno, que se puedan alimentar, que puedan descansar, que puedan mantener unas relaciones sexuales equilibradas. Es decir, que haya las necesidades más básicas de la fisiología humana puedan estar cubiertas. Bueno, si una persona tiene hambre, si no puede descansar, si no puede alimentarse adecuadamente, difícilmente entiende esta pirámide, dice, difícilmente se va a implicar en otros proyectos. Una vez que, digamos, la persona tiene satisfechas esas necesidades fisiológicas, ¿cuáles son las siguientes necesidades que le van a motivar, que van a permitir que se enganche? Vale, las de seguridad. Es decir, uno no solamente tiene que sentirse, digamos, fisiológicamente en una situación de equilibrio, sino que tiene que tener una cierta seguridad física, una cierta seguridad de empleo, seguridad en los recursos, seguridad en el ámbito familiar, de salud, de propiedad, etc. Una vez que una persona ha satisfecho esas necesidades, pues dice, bueno, a ver, ya, digamos, estoy razonablemente bien alimentado, tengo en mi ambiente me aporta una cierta seguridad. ¿Qué es lo siguiente que me motivará? Lo siguiente que me motivará son las necesidades de afiliación, es decir, lo que permitan a las personas vincularse con elementos de amistad, afecto, relaciones entre iguales, relaciones grupales, etc. Si ya tengo un círculo social, lo siguiente que me puede motivar, ¿qué será? El reconocimiento, es decir, el que las personas se sientan reconocidas, que se vean que su trabajo es aceptado, que genera confianza en sus interlocutores, que genera respeto, que las cosas en las que trabaja, los ámbitos en los que se desarrolla, consigue éxito y a partir de ahí autorrealización, es decir, la proyección a los niveles más complejos de, digamos, de actividades culturales. Este modelo es un modelo jerárquico, de tal manera que se entiende que, bueno, ¿cómo vas a pedir a una persona que trabaje de creatividad, de espontaneidad, en fin, que elabore elementos culturales si no consigue satisfacer los elementos básicos? Fíjense que gran parte de la intervención social siempre se ha hecho desde este punto de vista. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Vamos a satisfacer los elementos más básicos de fisiológico, de seguridad y afiliación, y cuando los tengamos ya podremos ir entrando en niveles más complejos. Lo que yo voy a tratar de defender en estos 40 minutos es que este es un pésimo enfoque para trabajar en intervención social. Sin embargo, es el más extendido. Cuando las personas se forman en intervención social, el mejor, el primero y el más establecido de los modos de pensar sobre los humanos, sobre cómo nos desarrollamos, sobre cómo nos implicamos en actividades, es entender que tenemos que ir jerárquicamente resolviendo nuestras cuestiones.
¿Hay una manera distinta de pensar? Sí. Es una manera que, como ya les digo, rompe con este esquema y abre distintas perspectivas. ¿Por qué es malo este sistema? Sabemos que es malo por algunas cuestiones. En primer lugar, sabemos que es malo porque pretende que los humanos somos unidimensionales. Es decir, cuando yo tengo preocupación por las cuestiones de orden fisiológico, no me cuentes historias sobre seguridad, no me cuentes historias sobre autorrealización, sobre confianza o sobre lo que los demás me aprecian. Lo primero que tengo que hacer es cubrir mi necesidad fisiológica. Pues parece que los humanos no funcionamos así. Podemos estar en situaciones de extraordinaria carestía y, sin embargo, que primen elementos en este modelo aparentemente más complejo. Puede ser que me motive más conseguir el reconocimiento de mi comunidad con las personas con las que estoy trabajando que el conseguir una determinada seguridad, porque sé que esta vía es la que me puede llevar a alcanzar otros elementos más básicos. Tiene un problema, y es que estas necesidades son jerárquicas. Se supone que para alcanzar la de arriba tienes que tener cubierta la de abajo, y finalmente son preexistentes. Y esto es algo importante. Esto quizás es el elemento más claro, más crítico. Es decir, bueno, si yo tengo que implementar unas determinadas actuaciones en una determinada comunidad que me permitan aterrizar esos planes genéricos que han sido diseñados, no tengo que preguntar, porque yo sé cuáles son las necesidades que tienen los individuos, que tienen las comunidades. Ya tengo un modelo que me lo dice. ¿Qué es lo que tengo? Llego e intervengo. Intervengo según ese modelo que ya me dice qué es lo que va a motivar a las personas y lo que me dice qué es lo que les va a llevar a participar en ese programa que yo estoy desarrollando. Pues parece que no es así. Esto acaba generando un modelo de intervención social que está prediseñado, y es uno de los grandes problemas que nos encontramos en la intervención social cuando tratamos de aterrizar esos grandes problemas en las comunidades concretas y particulares, que es yo en mi despacho, en la oficina de planificación, en mi despacho en la universidad, diseño, preparo un plan de actuación, un plan de empleo rural que lo voy a aplicar en las distintas comunidades, y ahora llego, plas, y lo aplico directamente. ¿Por qué? Sé que ese plan es bueno porque está articulado perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Si las personas están bien alimentadas, es que, bueno, que haya seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Es universal. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, como este esquema, que es el que motiva, el que articula las distintas necesidades de los humanos, lo puedo preestablecer, yo lo que tengo que hacer es diseñar un modelo que pueda ir aplicando en todos los distintos elementos y en los distintos lugares donde voy a trabajar. Me es igual que se haya diseñado, tengo un modelo excelentemente diseñado, yo qué sé, para una región agrícola europea, y como allí funciona bien, pues lo puedo implementar porque se supone que está articulado sobre estos principios básicos. O algo que se ha diseñado para Guanacaste me va a funcionar exactamente en Limón, sin tener en cuenta que a lo mejor todos estos elementos son diferentes dependiendo, no ya de la zona, incluso de las propias comunidades. Es dirigista en el sentido en que nosotros, que trabajamos en intervención social, gente que trabaja en planificación, llegamos y les decimos: oiga, usted no se preocupe, que yo le voy a decir qué es lo que tiene que hacer para organizar su vida y para que su vida sea muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todos somos exactamente iguales. Es impositivo. Es un modelo en el que ese plan se llega diseñado de modo ajeno a las comunidades, se aterriza y se implementa. En el fondo es un modo de intervención con todos los matices, no tiene esto un cariz negativo, es un modo de intervención autoritario. Autoritario en el sentido de la autoritas. ¿Quién sabe qué es lo que las personas necesitan? Nosotros. Los que trabajamos y diseñamos los grandes proyectos de intervención, los que diseñamos los grandes planes de intervención, los grandes planes estratégicos, nosotros lo sabemos, y por tanto, como nosotros tenemos la autoritas, nosotros tenemos el conocimiento, llegamos y acabamos implementando.
¿Cuál es la experiencia que tenemos? Es que normalmente estos elementos, estas estrategias de intervención donde se ignora el conocimiento, la dimensión contextual de los escenarios donde vamos a trabajar, están condenados a enormes fracasos. En Europa tenemos una larguísima experiencia en fracasar con este tipo de programas. Diseñamos planes quinquenales, diseñamos perfectísimas políticas agrarias comunes, diseñamos planes para fijar la comunidad al territorio y seguimos diseñándolos porque los anteriores no nos han funcionado, nos han fracasado y pensamos que el problema está en que el plan era malo y a lo mejor el plan era excelente, pero la implementación, el aterrizaje en la comunidad no ha sido correcto. ¿Cómo podemos, por tanto, diseñar una intervención social que nos permita aterrizar en las comunidades? Nos tenemos que preguntar sobre qué sabemos sobre la actuación de las personas. ¿Qué es lo que hacen? Es decir, cómo piensan, cómo razonan, cómo viven, cómo actúan. Es decir, qué cosas sabemos de cómo actuamos los individuos y que el modelo tradicional, es decir, el modelo de la pirámide de las necesidades, falla en diagnosticar. Si nosotros podemos hacer una reflexión sobre esta pregunta, a lo mejor estamos en condiciones de pensar un modo diferente de actuar a la hora de intervenir socialmente. Dicho de otra manera, a la hora de aterrizar en acciones concretas y particulares, esos grandes diseños necesarios, por supuesto, esos grandes diseños que hemos generado en organismos o instancias que están muy alejadas de las comunidades concretas y particulares. ¿Qué es lo que sabemos? Y ahora voy a decir unas cosas que son por obvias. Uno puede pensar que, vaya, este tipo ha viajado, yo qué sé, 6 o 7 mil kilómetros para decirme esto, que es una pamplina absolutamente. Es decir, bueno, no necesito que un tipo viaje tanto para decir una obviedad como esta. Lo que es curioso es que esto, que cuando lo reflexionamos aparece como una obviedad, en ciencias sociales a la hora de diseñar la intervención social, no se ha tenido en consideración. Hemos fracasado radicalmente a la hora de tenerlo en cuenta. Lo primero es que el desarrollo humano, el desarrollo de los individuos está estrechamente vinculado a prácticas sociales. ¿Cómo decir esto? Si alguien quiere entender cómo soy yo, más que mirar en mi cerebro, lo que tiene que hacer es mirar las cosas que hago. Esto parece una obviedad, pero fíjense que en el ámbito de la ciencia social nos ha costado muchísimo trabajo entender esto. Podemos hablar de la personalidad de los individuos, si una persona es más inteligente, menos inteligente, si son comunidades de una manera, de otra. Bueno, miremos sus prácticas. De tal manera que cuando nosotros entendamos que el desarrollo de las comunidades se produce de un determinado modo, vamos a entenderlo si entendemos en qué prácticas están involucradas esas comunidades y están involucrados esos individuos. El análisis de las prácticas es algo concreto y particular en lo que nos debemos fijar. Pero fíjense que cuando nosotros decimos, en este caso, cuando yo digo el análisis de las prácticas sociales, no podemos tener una visión simplista de lo que la gente hace. Es algo más complejo y dentro de un ratito me voy a detener en esto. 2. Entendiendo que las prácticas en las que yo participo son complejas, que ya digo, en la siguiente diapositiva voy a hablar de ello, hay un elemento que es bien importante. ¿Cuál es este? Que las necesidades de los individuos se generan por la participación en las prácticas. Y esto ya es un cambio bien importante. Antes, en el modelo que les había presentado previamente, y yo no tengo que preguntar a nadie, yo ya sé cuáles son sus necesidades. Puedo hacer un estudio y ver qué es lo que él va a necesitar. Pues lo que yo vengo aquí a defender
es que esas necesidades no preexisten. Se construyen a través de nuestra participación en determinadas prácticas. Es más, hombre, uno puede decir, bueno, aquí nos estamos pasando ya, esto es demasiado. Si una persona tiene hambre, si una tiene una necesidad fisiológica determinada, la tiene. Pues incluso les digo que hasta esas necesidades fisiológicas son modeladas por las prácticas sociales, por las prácticas culturales en las que se participa. Ahora, si eso lo podemos aceptar incluso para las prácticas, para las necesidades fisiológicas, imagínense lo que tiene que ver con necesidades de seguridad, la percepción de seguridad, la percepción del reconocimiento social, la de sentirse integrado en un determinado grupo, la necesidad de reconocerse a uno mismo como que está creando algo para la comunidad. Eso se construye en estas prácticas. Y esto es un paso importante. En el fondo lo que estoy diciendo es, si nosotros queremos hacer intervención social, no vamos a mirar a las necesidades de personas concretas y particulares, sino lleguemos a las comunidades, entendamos cuál es la matriz de prácticas en las que están implicados, y por entender la matriz de práctica vamos a estar en condiciones de poder entender cuáles pueden ser las necesidades de esa comunidad. Ya les puedo avanzar que parte del gran reto será cómo empatar aquello que hemos proyectado nosotros y que responde a unos elementos que no pueden descuidarse con las necesidades que tienen las comunidades. Y por complicar algo más la situación, sabemos que las necesidades no son únicas y que no se satisfacen de modo jerárquico. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, si nosotros tenemos un problema de seguridad, un problema incluso de acceso a los recursos básicos para cubrir, y nosotros lo que queremos hacer es un programa de intervención sencillamente para cubrir esas necesidades, a lo mejor la mejor estrategia es entrar y trabajar con la comunidad para iniciar a cubrir necesidades que aparentemente son menos acuciantes. Por ejemplo, el sentido de pertenencia a una comunidad. Un programa de intervención que focaliza en el sentido de pertenencia a la comunidad puede ser que sea el mejor camino, la mejor vía de entrada para después conseguir una cierta estabilidad en la consecución de determinados recursos alimentarios o seguridad, etc. Cuando nosotros llegamos y vamos a trabajar a intervenir, digamos, vamos a aterrizar esos programas en las comunidades concretas, hay una parte que es importante, y es que los individuos con los que trabajamos se vinculen a esos programas de intervención. Eso, en términos psicológicos, digamos, que las personas estén motivadas para participar. Muchas veces tendemos a pensar que la motivación es sencillamente el deseo de satisfacer esas necesidades concretas y particulares. Lo que ocurre es que esas necesidades no son de carácter, digamos, inmediato fisiológico, sino, como decía, las necesidades que puede tener esa comunidad son necesidades que se construyen a partir de las prácticas. Por tanto, de nuevo, el análisis de cómo las personas participan en prácticas significativas va a ser crítico para entender cuáles son sus necesidades y para poder operar y poder aterrizar nuestro programa de intervención. Vamos a hacer una pequeña pausa sobre el concepto de práctica. Es decir, nosotros podemos entender práctica, que es lo que las personas hacen, pero realmente no es así. El concepto de práctica es bastante más complejo. Ya digo que me voy a detener ligeramente en ello. Cuando nosotros queremos analizar una práctica concreta, tenemos que tener en cuenta tres elementos. Hay un elemento que tiene que ver el nivel social, que nos aporta valores, las instituciones y los individuos.
tradiciones y motivaciones. Voy a tratar de ilustrarlo con un caso concreto, es decir, ahora mismo. Es decir, nosotros, si alguien quisiese entender qué es lo que está pasando aquí, no podría entenderlo mirando qué es lo que hacemos cada uno de nosotros. Es decir, bueno, ¿qué tipo que sencillamente está hablando? Bueno, pero el que yo esté hablando de este modo, esté hablando con un micrófono o el que esté utilizando esto, no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que eso está inserto en toda una serie de tradiciones. Esas tradiciones, hay unos elementos que tienen que ver con, digamos, la institución académica, la universidad. La universidad me sirve a mí, ¿para qué? Para aportarme una tradición que me ayuda a evitar que yo lo tenga que inventar todo. Es decir, cuando yo llego aquí y decido utilizar un PowerPoint, nadie piensa, ¡jopa, este tipo! ¿Cómo se le ha ocurrido usar un PowerPoint? Oye, es que es algo que tenemos incorporado en nuestra tradición de prácticas, ¿vale? De tal manera que cuando yo estoy actuando, en cierta medida estoy representando como un rol, y hay una serie de connotaciones, y hay una serie de restricciones que yo tengo que cumplir. Yo no puedo hacer aquí cualquier cosa. Estoy, de algún modo, limitado o constreñido por toda la tradición de práctica. Yo no puedo llegar sencillamente, que me han invitado a una conferencia y decir, bueno, no, a ver, ¿qué quieren ustedes contarme? Se espera que yo cumpla un rol, por decirlo de alguna manera, un papel que me impone Constitución, que me obliga de algún modo a dirigirme a ustedes de un determinado modo, con unos determinados recursos, que me limita, pero que a la vez me libera, porque no lo tengo que inventar todo desde el vacío. Hombre, yo, el que esté aquí, si alguien lo analizase en términos de, bueno, y yo aquí porque estoy, tengo una serie de motivaciones que están muy vinculadas a la institución. Y todo esto que nosotros estamos realizando en este momento está condicionado a nivel social por los valores, es decir, por una serie de principios que todos compartimos. De tal manera que cuando nosotros estamos diseñando planes, estamos trabajando a este nivel, a nivel de sociedad. Esto es, hay una serie de principios generales que queremos implementar, pues el principio de equidad, el principio de desarrollo. Pero ese principio de desarrollo tiene que articularse, tomar en consideración las tradiciones de la comunidad concreta, que son las que generan las motivaciones de los individuos. De tal manera que el concepto de práctica, la práctica, lo incluye todo. Es decir, cuando yo llego aquí, hablo, utilizo determinadas herramientas, hay una serie de principios que están presentes, que yo no me puedo saltar, que derivan de este análisis a nivel social. Hay elementos concretos de tradición de la práctica vinculada a la institución académica que me imponen condiciones, constricciones y me dan posibilidades. Y este elemento conjunto, mis motivaciones se articulan porque yo desarrollo una práctica concreta y particular. Esto así, visto, queda un poquito, digamos, abstracto, y voy a tratar de aterrizarlo de un modo concreto. Cuando nosotros hacemos intervención social, por tanto, si nos centramos en que vamos a actuar sobre las prácticas, el primer elemento importante es que cuando nosotros intervenimos para generar cambio social, no para cubrir necesidades. Si nosotros generamos cambio social, es cuando vamos a conseguir que las personas cambien, pero porque cambian las prácticas. Si nosotros diseñamos un programa de intervención en una comunidad concreta al amparo de un determinado plan, yo no llego a cambiar a las personas. Yo no llego sencillamente a proponerles cómo satisfacer determinadas necesidades que yo establecí, sino que quiero generar cambio social, ¿cómo? Orientándome a cambiar las prácticas en las que los individuos participan. Y la intervención social no está en cambiar a los individuos, sino en cambiar las prácticas. Y saber que
esa intervención social está orientada a satisfacer las necesidades claramente, pero son unas necesidades que no preexisten, sino que son necesidades que se generan en la propia comunidad y en las propias prácticas en las que la comunidad está participando. Y aquí es donde les decía que quería aterrizar en concreto y particular mi exposición. Cuando nosotros nos aproximamos a un problema de intervención social, tenemos que hacer siempre un análisis, digamos, multinivel. Esto es, cuando se diseña un plan determinado de desarrollo rural, ahí hay individuos, muchos de ustedes, que están trabajando y que han identificado que a nivel social hay un determinado problema. Bueno, pues el problema puede ser, como no conozco aquí la zona, permítanme que haga referencia a la región, el sur de España, donde yo vivo, en Andalucía. En Andalucía tenemos un gravísimo problema de despoblación de las zonas rurales que están siendo atraídas masivamente por, en toda España, está siendo masivamente atraída por los grandes centros urbanos. Y eso genera un montón de problemas a nivel de planificación, a niveles de producción, etc. Si tú analizas ese problema, bueno, para la persona que vive en el campo, para el joven que está en el campo, dice, bueno, para mí eso no es un problema. Pero es que yo me quiero ir a la ciudad. Y entonces nosotros que planificamos decimos, no, es que es muy importante que usted se quede en el campo. La respuesta es que me date tú. Pero hay que entender que en el problema hay una parte legítima a nivel de sociedad que debe ser tenido en consideración. Es decir, es importante para el conjunto del Estado que la población no abandone las zonas rurales. Y tenemos que llegar y fijar. Yo podría llegar y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que necesitan? Claro, es que en las zonas rurales la renta es significativamente inferior, pero lo que voy a hacer es, voy a aumentar la renta, y puedo aumentar la renta con una serie de subvenciones. Yo qué sé, si están trabajando en el ámbito, pues yo qué sé, en producción láctea, que lo que vamos a hacer, vamos a subvencionar cada litro de leche que se produzca, porque como lo estamos haciendo así, la renta va a subir y entonces estas personas, esas necesidades van a quedar cubiertas y ya voy a conseguir fijar la población. Bueno, estaríamos cometiendo un error. Pero el que cometiésemos un error en cómo aterrizar esto sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de los individuos, no quiere decir que nosotros no tengamos en cuenta que efectivamente a nivel social, en términos de ordenación del territorio, en términos incluso climáticos, de mantenimiento del bosque, es fundamental que la población rural quede fijada a su territorio. Tenemos un problema que surge a un nivel superior, digamos, a un nivel macrosocial que me dice, debo fijar la población rural en el territorio. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a diseñar mi plan. A otro nivel, a nivel de la institución, resulta que yo trabajo en el Ministerio de Planificación, o en el Ministerio de Economía, o en el Ministerio allí en Andalucía, en la Consejería de Medio Rural. Aquí es el Ministerio Regional. Y resulta que la Consejería tiene unos recursos que vienen de la Unión Europea y necesita obtener unos determinados indicadores. Yo tengo un plan, pero ahora necesito conseguir acciones concretas y particulares que debo cumplir. Y nosotros que estamos trabajando en la intervención tenemos que tener en cuenta cuáles son los principios básicos que articulan los planes, cuáles son las necesidades concretas y particulares de la institución para la que estamos trabajando, el Instituto de Desarrollo Regional, por ejemplo, que me dice que tenemos como objetivo que la población rural no baje más allá de un 2% en el próximo trienio. Y
Y eso es un objetivo absolutamente legítimo, pero que está planeado a la hora de obtener determinados indicadores que le va a permitir obtener determinada financiación por parte de la Unión Europea. Y debe cumplirse. Tienen un problema y ese problema debe cubrirse. Y luego tenemos el nivel de los individuos o el nivel de las comunidades. Bueno, pues resulta que las personas que viven en zonas muy aisladas, a lo mejor el problema no es de renta. A lo mejor el problema es de acceso a bienes culturales. O a lo mejor el problema es que son comunidades tan pequeñas que los jóvenes piensan que no van a conseguir pareja aquí. O pueden tener un montón de problemas diferentes a aquellos que nosotros hemos diseñado aquí. Sin embargo, cuando llegamos a hacer intervención social, ¿cómo lo hacemos? Tomando en cuenta todos los elementos. La dificultad de un programa de intervención social que aterriza en concreto en el Valle de los Pedroches, que es una zona donde hay mucha producción láctea, con comunidades relativamente pequeñas y con difícil acceso. Bueno, pues resulta que hay que intervenir, pero hay que tener en cuenta cuáles son las necesidades del Instituto Regional, cuáles son las necesidades a nivel estatal y, por supuesto, cuáles son las necesidades de los individuos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a la hora de diseñar el plan de intervención social, ya digo, a la hora de fijar la población, puede desde proveer de una renta básica a toda la población, o puede ser sencillamente la creación de unas mancomunidades que facilite el tránsito de los individuos, o puede ser, hay una enorme multitud de proyectos que se pueden implementar. Nosotros, cuando trabajamos desde intervención social, ¿qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de los casos no es fácil que encajen las necesidades de unos con otros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el joven dice a mí, mira, yo comprendo que tú tengas los fondos de la Unión Europea, que tú tengas que justificar lo que tú quieras, pero mira, yo aquí estoy que me muero de pena porque no veo a nadie. Yo lo que quiero es irme a un centro donde pueda estudiar, o más, jóvenes que van a estudiar a la universidad en programas de formación y capacitación a los grandes centros urbanos, y cuando han probado cómo viven en los centros urbanos dicen, no, yo no quiero volver a mi pequeña comunidad. Quiere decir que con frecuencia aparecen conflictos. Estos conflictos aparecen solo si realizamos este análisis de multinivel. Si nosotros llegamos e implementamos sin tomar en consideración, no vamos a encontrar estos conflictos. Lo que sí vamos a encontrar, como viene sucediendo, es un enorme fracaso, porque las necesidades que nosotros pretendemos cubrir no son las necesidades de los individuos, de las comunidades que están en esa zona. Cuando nosotros realizamos intervención social, hay un elemento importante, y es que esa intervención tiene que hacer esfuerzo para que haya una resolución de los problemas en todos los niveles. Es decir, cuando yo estoy diseñando un programa de intervención social en un pueblecito del Valle de los Pedroches, tengo que conseguir, y aquí es donde está la dificultad, tengo que mantener en mente, ¿qué problemas tenemos? Pues tengo problemas a un nivel, que tengo que fijar población total. Ese es un problema que está generado por unas determinadas necesidades sociales, ¿vale? Y que tiene una solución determinada. Tengo el problema de conseguir unos determinados indicadores para no perder fondos del Banco de Desarrollo Regional de la Unión Europea. Y tengo las aspiraciones de los individuos. Un buen programa de intervención social tiene que diseñar actividades que vayan y que cumplan con esos elementos de algún modo. Y aparecen conflictos. Esto que estoy diciendo es, bueno,
esto es fácil decir, pero ¿esto qué implicaciones tiene? Es que uno puede llegar algunas veces en intervención social, que es lo que nos ha llegado a decir. Tenemos estos indicadores, sin embargo, llegas a la zona, empiezas a trabajar con la gente y resulta que lo que la gente te está pidiendo, los individuos te están pidiendo, las comunidades te están pidiendo, no encaja en absoluto con las grandes directrices que tienen establecidos por tu empleador, por el instituto, por esto. Si te centras aquí, vas a fracasar. Puede ser que las personas, que la comunidad se sienta estupendamente, pero como tú no consigas que en esas comunidades se fije la población, bueno, puedes perder el empleo, ¿vale? Porque estás fracasando radicalmente. Nuestra obligación en el ámbito de la intervención social es considerar conjuntamente los tres elementos. Siempre analizar cuál es el problema que se produce a nivel social, cuál es el problema que se produce a nivel de institución, cuál es el problema, los problemas que hay, que están presentes a nivel de individuos, a nivel de comunidades, y cuáles son las acciones que yo debo desarrollar para que todas las necesidades generadas a distinto nivel, o la mayoría de ellas, pueden ser satisfechas. Por tanto, siempre que nosotros hacemos intervención social, hay algo que es importante, y es que tenemos que fijar cuáles son las metas de éxito. Es decir, bueno, ¿cómo puedo yo considerar a dónde tengo que ir? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que conseguir con mi intervención social? Y esas metas de éxito no es una única meta de éxito que yo debo conseguir que las personas fijar a la población en zona rural, por poner un ejemplo. Tiene que ser meta de éxito para cada uno de los niveles y tratar de hacerlas compatibles. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuáles son las necesidades en la comunidad? Bueno, pues resulta que parte del problema es que en esa comunidad no tienen acceso a determinados servicios culturales. Estoy pensando en un caso concreto y particular. Si una zona que tú llegas de zona de producción láctea con graves problemas de competencia, que piensa, bueno, aquí lo que hay que hacer es fortalecer las explotaciones agrarias a través de la promoción de un modelo de cooperativa, en fin, ha habido distintos diseños. Bueno, pues resulta que la población joven no se queda en la zona porque una vez que acaba de trabajar se sienten aislados. Y resulta que un programa de introducción y de acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación fija la población más que un programa de refuerzo de renta básica, que a lo mejor no es percibido como el problema fundamental. Claro, si tú has analizado cuáles son las necesidades que se generan en el ámbito de estos individuos, que siempre las vamos a identificar analizando las prácticas. Es decir, la práctica es, bueno, una vez que yo acabo de trabajar, que sí que lo tengo bien pautado, resulta que se me queda un enorme espacio de tiempo donde no hay una serie de infraestructuras de carácter cultural que me permitan satisfacer otro tipo de necesidades. Bueno, ¿eso cómo lo vas a averiguar? Solamente preguntando. No hay ninguna pirámide que te diga que los de un pueblecito del Valle de los Pedroches lo que quieren es poder descargarse música a través de un programa de... Es una cosa que jamás hubiese podido planificar. Bueno, claro, nuestro problema está en convencer que un programa de inversión en tecnologías de la comunicación puede ser, convencer a las instituciones, puede ser tan efectivo, son nuestros empleadores al fin y al cabo, tan efectivo para fijar a la población como la inserción de una renta básica. Porque puede ser que ahí la renta básica, es decir, en términos de estándares, yo qué sé, si está a nivel estatal 1.100 euros y ahí la renta está en torno a 700, pero como la estructura del tipo de actividad que se desarrolla, una persona en esa zona con 700 euros, no diría que vive en la abundancia, pero que tiene más que satisfechas las necesidades, mucho más que satisfechas que una persona que vive en zona urbana con 1.100,
el reforzar y elevar esos 700 euros a 1.100 es un fracaso radical y, sin embargo, una inversión que puede ser incluso de menor nivel, que atienda a dotar de espacios de acceso a tecnologías de la comunicación o a espacios de relaciones sociales que faciliten las relaciones sociales, es mucho más efectivo. Porque el problema que estamos viendo es que los jóvenes se van porque no tienen nada que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los jóvenes después de trabajar en el campo? Bueno, pues salir, divertirse, encontrar pareja, y aquí me paro, pero aún no se puede compartir ahí que es lo que quieren. Es decir, que son necesidades que a lo mejor no estaban cubiertas de otra manera. Por tanto, las metas de éxito deben establecerse así, a dónde quieren llegar, para cada uno de los niveles asegurarme que me permite cubrir la medida de lo posible los distintos niveles y trabajar en integrarlo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Trabajar en la participación. Tengo que, yo como interventor social, como científico social que llego a implementar un plan concreto y particular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darle voz a la comunidad para identificar los problemas, identificar las necesidades, porque ya no tengo una hoja de ruta que me dice cuáles son las necesidades que tiene. Estas metas de éxito tienen que ser negociadas, es fundamental. ¿Dónde queremos llegar? Porque de nuevo no tenemos una ruta que me dice exactamente esto es lo que hay que hacer. ¡Ay! Me he dado sin querer con el énfasis. Y en el fondo, mi intervención, ¿a qué tiene que estar dirigida? A darle aquello que les permita satisfacer ¿qué necesidades? Bueno, es que resulta que esas necesidades se generan en las prácticas sociales, con lo cual toda la intervención tiene que estar articulada en torno a prácticas sociales. O dicho de otro modo, mi intervención no puede ser, es que quieren acceso a Internet, diseñemos un programa para dar acceso a Internet a través de satélites, porque es carísimo llevar entendido por cable. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que la gente va a hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué tipo de prácticas se articulan? Porque resulta que si es una comunidad que con un nivel de comunitarismo muy elevado, donde tienen zonas, es decir, se reúnen, la gente no está en la casa, son zonas muy rurales, la señal de televisión llega baja y la gente además no le gusta mucho la televisión, se sientan en las calles, se sientan en las puertas y hablan entre ellos. Pero sin embargo, eso que tradicionalmente hacen los mayores, los jóvenes no les satisface. Pero si están acostumbrados a estar juntos, ¿qué podemos? ¿Cómo podemos facilitar que haya un encuentro, pero cada vez se produzca esa necesidad? ¿Qué escenario se puede crear? Cursos de capacitación, centros culturales, en el ayuntamiento, actividades, etc. Es decir, lo que tenemos que hacer no es ir, tú quieres esto te lo doy, sino tratar de diseñar o crear nuevas prácticas en las que se puedan involucrar. No me extenderé mucho más. ¿Qué es lo que he tratado de argumentar básicamente? Y estoy cerrando. Fíjense, haciendo autocrítica a mi trabajo en intervención social, mi disciplina, cuando hemos hecho intervención social, lo hacemos con prepotencia. Pensamos que nosotros académicos sabemos qué es lo que las comunidades y los individuos necesitan. Tenemos miedo a preguntar, porque muchas veces la respuesta que obtenemos no encaja con el mandato que yo tengo de mi administración o de mi institución. Entonces, a partir de ahí tengo un lío.
Sin embargo, como interventor social, lo que tengo que tratar de hacer siempre es establecer ese vínculo entre la práctica de la comunidad, entendiendo qué tipo de prácticas tiene, voy a entender cuáles son sus necesidades y las demandas de mi empleador, que son tan importantes como las necesidades identificadas en la comunidad, pero no más importante, ni menos. Porque si yo no las cumplo, cancelan el programa y pierdo el trabajo. ¿Ah? Combinar esto. ¿Cómo podemos hacerlo? El cambio está en cambiar el foco, en fijarnos en las comunidades, uno, en las prácticas, y dos, cambiar la metodología. No tener una hoja de ruta prediseñada con unos indicadores prediseñados, sino entender que las necesidades de la comunidad no tienen por qué encajar con aquello que yo he identificado como una necesidad y que puede, incluso mi programa, generar una enorme distorsión en la comunidad en la que estoy trabajando. Y por tanto, estoy condenándolo al fracaso. Terminaré con un ejemplo concreto de un programa que yo estuve evaluando de una ONG de Médicos Sin Fronteras en una zona del norte de Namibia. Es una zona en una comunidad de pastores que tenían muy poco acceso al agua y se había detectado que había enfermedades, algún tipo de enfermedades, no muchas, vinculadas, sobre todo del trastorno digestivo, no vinculadas al problema de acceso a agua de calidad. Porque el agua estaba en una laguna que había relativamente cerca, que suponía del orden de la hora y media, hora y 3/4 de caminata por parte de las mujeres que tenían que ir todos los días a caminar con unos recipientes, recogían el agua y lo traían a la comunidad. En total, el camino, mientras iban y volvían, podía llegar perfectamente las 2 horas y media, 3 horas menos cuarto. Dentro de un programa general de intervención se identifica que esa comunidad tiene claramente una necesidad de acceso a agua potable. Y en unas prospecciones que se habían hecho por la zona se sabía que había un acuífero que podía dar un agua perfectamente de calidad. La cosa es fácil, se consiguen fondos, se llega al pueblo, se perfora y se crea un pozo que genera agua para la comunidad absolutamente sin ningún problema. ¿Fue un éxito? No. Un enorme fracaso. Fue un enorme fracaso que generó una gran desarticulación dentro de la comunidad. ¿Y por qué pasó esto? Porque el camino, las 3 horas que dedicaban las mujeres en ir a recoger el agua, era un tiempo en el que se negociaba y se usaba para resolver los problemas que había entre los distintos grupos familiares. En el momento en el que yo identifico una necesidad básica, tener acceso al agua potable, y te proveo de los recursos para satisfacer eso, como no he analizado las prácticas, ¿qué es lo que he hecho? Desarticular una práctica social que a mí me parece, qué trabajo, tener que caminar todos los días 3 horas fuera. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es lo que yo he hecho? He roto esa práctica y los conflictos empiezan a generarse. ¿Por qué? Porque mientras estaban en la aldea, las mujeres no tenían tiempo para discutir ellas sin presencia de los hombres. Y toda esa urdimbre que permitía generar un clima social y de resolución de conflictos se destruye. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando uno tiene que hacer intervención, tiene que hacer ese análisis que yo estoy sugiriendo, un análisis de práctica. Y a lo mejor
pueden negociar con la comunidad, que es bueno porque estaban encantados con que tuviesen el agua, pero ¿cómo se puede diseñar alguna práctica, alguna otra actividad donde esa función que estaba cumpliendo esa práctica pueda seguir desarrollándose? Hombre, desde luego no puedes llegar tú y decir qué es, sino que tienes, como digo, tienes que pedir participaciones de la comunidad para articular la comunicación. Este ejemplo con el que quiero cerrar mi conferencia ilustra la idea en la que estamos trabajando, en la que yo estoy trabajando. Dejamos de mirar las necesidades primarias según un modelo clásico para mirar las prácticas. Una vez que uno analiza las prácticas, lo que te parece que es una solución puede ser un problema y viceversa. Y puedes encontrar problemas de distinto orden y distintas soluciones para ello. En fin, hasta aquí llega mi charla. Muchas gracias. Sí, agradecemos a José Antonio por la participación. No sé si alguno quiere hacer alguna consulta, pregunta sobre la participación de José Antonio. Una participación que se ha enfocado en analizar las relaciones de poder jerárquicas entre el Estado y las comunidades, inclusive la mirada recursiva de estas como una forma alternativa de intervención social crítica, y a partir de ahí entender el desarrollo, no solo como una estrategia global, sino como una estrategia particular. Me parece que es una exposición que abre perfectamente lo que se quiere generar en este seminario, ¿no? Vamos a tener tres intervenciones. Nada más les pido el nombre, la institución donde laboran y la pregunta. No sé si solo hay este micrófono. Si solo hay este micrófono, no hay problema. Es necesario el micrófono. Don José Antonio, muchas gracias por la exposición. Yo soy Daniel Rueda de la UNA, de la Universidad Nacional. Me ha parecido a mí que hoy día las comunidades están sobreintervenidas. Cada institución tiene su propio programa de intervención, digamos así. De una misma institución llegan incluso diferentes actores a tratar de solucionar problemas a las comunidades. Y que más bien las comunidades están demandando ser empoderadas, dejar esa rutina de intervención. Más bien demandan ser empoderadas, demandan tener la posibilidad de definir su propio, definir cómo solucionar sus propios problemas. Demandan más bien tener las capacidades, la formación, digámoslo así, para construir las soluciones de su propio destino. ¿Cómo podemos? Sí. Muchas gracias. Comparto la reflexión. Es verdad que están sobreintervenidos. Lo peor que te puede pasar a una comunidad es que de repente llega algún organismo internacional y encima llegue con dinero, porque llegan y hacen lo que les parece. Y es verdad que ese trabajo, es decir, esa necesidad de empoderamiento, es decir, de ser digamos, agente del propio cambio, cubriendo las propias necesidades, es un elemento crítico. Pero fíjate tú que yo me coloco en la siguiente posición. Yo estoy trabajando para el Instituto de Desarrollo Regional, que tiene recursos. Y esos recursos, mediante un análisis que le es ajeno a la comunidad, pero que a nivel global puede tener interés, puede llegar e implementarse en una determinada zona, en una región, en un determinado ámbito de comunidad. Ahí es un choque de trenes. Sí, podemos decir, bueno, yo mis necesidades, mira, déjame, yo sé qué es lo que yo necesito, yo sé qué es lo que yo quiero, yo sé por dónde quiero caminar, no me intervengas, por favor. Sin embargo, nosotros, yo en este caso, cuando a mí me emplea una determinada institución,
Yo pienso que yo puedo trabajar en esas comunidades. El esfuerzo está en no llegar y arrollar ese ámbito, sino en tratar de combinar los elementos de necesidades sociales con las pretensiones de desarrollo de esa comunidad. Ahí es donde está la dificultad. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Es decir, porque por un lado, un modelo de desarrollo que pivota exclusivamente sobre la necesidad percibida de la comunidad lleva a una disgregación. El implementar vías participativas para tratar de empatar los distintos elementos, yo creo que es donde está. Hay elementos intermediarios. Voy a tratar de poner un ejemplo para ilustrar esto. Cerca de mi universidad hay una zona de un barrio periférico en la ciudad de Sevilla que está extraordinariamente degradada. Y allí viven familias, muchas de ellas son de etnia gitana, que se dedican a la venta ambulante y al trapicheo. Entonces, estas familias utilizan a los niños en la economía familiar. Es decir, los niños van con ellos a vender, son niños perfectamente integrados en ese modo, en esa economía, etc. Sin embargo, a nivel social, el que esos niños tengan acceso a una educación de un determinado modo es algo que es un valor que está establecido. Es más, el hecho de que esos niños no vayan a la escuela es un delito, y los padres pueden decir, un delito en España es un delito, no sé si se igual, está penado con cárcel. Es decir, si los padres consienten, si los padres no cumplen con la obligación de que sus hijos vayan a la escuela hasta la etapa, durante el periodo de la educación obligatoria, que es hasta los 16 años, se les reclama, en fin, pueden perder la patria potestad y pueden incluso, ya digo, tener penas de cárcel. Por eso, desde el ayuntamiento se desarrollan programas para combatir el absentismo escolar. Porque hay una serie de valores y de principios en esa sociedad que dicen que es muy importante para el desarrollo de esos niños que tengan acceso a unos determinados principios de formación, a una formación básica, porque es lo que le va a dar igualdad de oportunidades y lo que puede romper con, digamos, la estratificación social y la segregación social. Pero si tú preguntas a los niños y preguntas a los padres, te dicen que no, que a ellos les va bien y que ese niño donde realmente aprende es en la escuela de la vida. Y que ellos se formaron trabajando desde chiquititos y ellos tienen derecho a decidir cómo quieren que sus hijos se eduquen. Y este es el nudo en el que nos encontramos. Es decir, si nosotros atendemos, y entiendo tu razonamiento perfectamente, pero si nosotros nos encontramos y decimos, bueno, a ver, hay un programa de igualdad de género en esa comunidad, hay un programa de ascentismo escolar, hay un programa de promoción de centros culturales, hay un programa de... Tú llegas allí y hay más gente interviniendo y dices, bueno, es que están sobreintervenidos y muchas veces con falta de razón. Sin embargo, y dejadme que me centre en el tema del absentismo escolar, sin embargo, a ver, el ayuntamiento necesita que esos niños vayan a la escuela porque tienen que cumplir con determinados indicadores, porque romper con el absentismo es un elemento importante para luchar contra la delincuencia juvenil, el menudeo, la crueldad, y porque a nivel social se tiene establecido constitucionalmente que es importante. Una intervención social tiene que trabajar. ¿Cómo podríamos? A ver, esos niños, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen?
¿Y cómo podríamos, analizando qué es lo que hacen esos niños, qué es lo que hacen los padres, qué es lo que hace la familia, cuál es su modo de subsistencia, cómo podemos conseguir que no se cuestione ese modo de subsistencia, esa economía, y se mantengan esos criterios, pero que a la vez se luche contra el asentismo y tengamos una sociedad que ha trabajado, es decir, una sociedad de chicos educados que puedan romper con esa estratificación social. Claro, si yo llego, como ha habido programas de intervención social, bueno, que hay intervención policial, sencillamente se mandaba a la policía local, los institutos y las escuelas de primaria y secundaria tenían un listado de los niños que tenían más de una determinada ausencia, y la policía local iba a la casa, llamaba, tomaba nota o cogía a los niños, y a los niños les llevaban obligatoriamente al colegio, y a los padres se les fichaba y se les imponía una sanción, una multa. Eso es sobreintervención. Llegas y arrollas y arrasas con la comunidad. Pero atención, la cuestión es, nosotros qué representamos. Es decir, yo cuando intervengo represento de algún modo a la institución que me contrata. Y bueno, pero yo no me puedo conformar con la respuesta de déjenos, que nosotros sabemos cómo organizamos, y así nos ha ido bien durante mucho tiempo. Ese es el nudo gordiano que tenemos que tratar de deshacer. Nosotros, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, yo estoy implicado en un proyecto ahí, lo que tratamos es de desarrollar escenarios de práctica donde combinamos que el niño pueda ir, a ver, cuando va haciendo venta ambulante, pueda realizar ejercicios de matemáticas, a cambio de eso, de que les puedan ayudar los viernes, que son los mercadillos, los miércoles, los padres se tienen que comprometer a que los niños vayan, entonces hay, en fin, un entramado. Este es el nudo gordiano al que yo me he referido en esto. Es decir, cómo combinar el respeto por la comunidad que ha señalado perfectamente y esa necesidad de que se empodere sin que la comunidad quede aislada de otros elementos. Además, sabiendo que nosotros, como interventores sociales, somos parte. Es decir, que no llegas y te aproximas, sino que tienes unos objetivos que cumplir. Ese es el tema. Muchas gracias, Antonio. En vista de que el tiempo es un poco corto, ya que son las 12, vamos a dejar esa plática para el café, ¿no? Yo le quería agregar a Antonio nada más. Sí, falta una exposición. Vamos a hacer esta plática, digamos, de manera un poco más interna, porque se extendió un poco la conversación, yo creo que, digamos, de buena manera. Le quería entregar este certificado a Antonio por participar en este seminario, por tener la buena voluntad de aportar sus conocimientos a esta causa y por la calidad de persona que se ofrece. Muchas gracias, Antonio. Siguiendo con la dinámica de la mañana, le pido al doctor Fernando que se acerque aquí a la mesa para que nos presente su breve exposición.